¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Detrás del Podio, Gran Premio de Silverstone, Gran Premio de Gran Bretaña y ganador nuevo, el ganador número 112 de la Fórmula 1, Carlos Sainz, el español, al fin un español, junto con Ferrari, vuelve a ganar después de 10 años en la Fórmula 1 y lo hace Carlos Sainz. Bueno, la pole la hizo 10 años después, pero bueno, ya por ahí van los datos. Carlos Sainz gana en una carrera tremenda, la mejor carrera que hemos visto durante esta temporada. Para mí, sin duda, un 10. Les doy y les adelanto la nota inmediatamente, un 10 Silverstone. ¿Qué te pareció a ti, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muy contento por la carrera. Yo creo que nos dieron un gran espectáculo. Contento también por el resultado. Yo creo que, bueno, eh, que ganara Sainz es algo que esperábamos, de decir que estuviera ojalá metido arriba, le hacía falta su primer título. Y que lo hizo más encima con pole incluida, o sea, su primera pole, su primer Primer triunfo. triunfo en primer fin de Espectacular. semana, así que espectacular. Por ahí vi un Eh, meme que salía porcentaje de conversión de poles en victoria, 100% Sainz. El mejor de la Fórmula 1 hasta el momento. Claramente. Y en un circuito que, ojo, que los últimos años al menos había tenido un poquito ese problema, que generalmente el poleman no estaba terminando en el triunfo, así que rompe un poquito esa racha. Eh, lo único es que siempre queda el sabor amargo de que siempre pasa algo Ferrari y nuevamente terminamos con una polémica que empaña un poco el triunfo de Sainz, dado que nuevamente estrategias, no sé si erróneas, digamos, inentendibles. Pues se Inentendible. pusieron a inventar un poco, como dijo Sainz, o quisieron inventar algunas cosas. Así que el único punto yo creo que le pondría negro a este triunfo de Ferrari, que lo vamos a ir quizás discutiendo durante el Totalmente, capítulo. porque es una carrera que tuvo de todo, de principio a fin. Lo bueno es que al inicio, que tuvimos este accidente terrible de Wang Yusu, no pasó nada, no le pasó nada al piloto chino, finalmente no sale con ninguna fractura, no sale con nada, a pesar de que el auto se revienta completamente. Es un poco lo que pasa con Grosjean, cuando nadie espera que el auto se vuelva en llama y que se parta en dos. Nadie espera que acá la barra antivuelco que tienen los Fórmula 1 se rompa, se despedace y el auto quede prácticamente plano y lo que salva finalmente a Wang Yusu es el halo. Que no es para lo que estaba hecho finalmente, para la situación en que se vio hecho el accidente. Y un accidente que se genera, para mí, gracias a Nicolás Latifi. Latifi sale muy bien, sale hecho un cohete pasando a Russell y a Wang Yusu. Y es ahí donde yo creo que los dos terminan medio desesperados. Se generan con y además Gasly ve que está ese espacio y se lanza también por ahí. Y ahí es donde aparece el toque entre Gasly, Russell y Russell termina golpeando a su Latifi nuevamente envuelto. Aunque nadie lo ha dicho, pero a pesar de que tuvo un fin de semana increíble, pero podemos tirarlo a la broma, pero Latifi estuvo metido ahí. una buena teoría, pero sí, o sea, un incidente en la largada, no llegaron ni a la primera curva, se vio bien, bien fuerte, bien feo. El tiro de cámara estaba obviamente con los punteros y se ve de fondo pasar un auto volcado y todo el mundo no entendíamos nada. Y obviamente, dado los nuevos protocolos, hasta saber que el piloto estuviese bien, no habían repeticiones. Entonces, de repente por redes sociales te metías a buscar gente que capturaba pantalla, que sacó algunas fotos, algunos videos, pero nos demoramos varios minutos en tener como No, y de claridad qué es lo sobra, que había fácil pasado, de... quién eran los involucrados. Vimos muchos autos salirse porque claro, después de este evento viene un choque de Vettel Albon, que Albon termina también muy mal, Muy y mal. eso pasa a llevar a Ocon y no Su recuerdo Noda. si a Tsunoda, quienes finalmente logran salvar el auto, dado que la bandera roja les permitió arreglarlo, y increíblemente tuvimos solo dos DNF en esa Tres. pelea. Albon, Russell y Albon, Yusu. Russell y eso. Claro, y que Russell podría Eh, haber perfectamente llegado al pit en tres ruedas, pero sale corriendo. Hubiera hecho algo más con el auto, pero sale corriendo detrás de para ver qué es lo que había pasado con Wang Yusu. sí. Realmente notable el gesto de Russell. Y Eh, rompe su racha todo esto de y puntos. claro, rompe la racha de los cinco primeros puestos durante toda esta temporada. Pero bueno, finalmente no fue el día para Russell, que hace una maniobra básicamente inesperada con Gasly, pero finalmente un incidente de carrera, que sale todo mal porque finalmente
termina fallando el alfa finalmente, si es eso. Si no hubiera fallado la barra de torsión, probablemente el auto hubiera dado un par de vueltas de campana y hubiéramos tenido menos aparataje y No, obviamente menos espectacular. problemas. Pero por suerte, para el piloto chino, totalmente sin problemas y eso deja a todos tranquilos. Así es. De hecho, vimos más complicado después a Albon, que se choca contra el muro. Cuando Su ya estaba de vuelta incluso en el paddock dando entrevistas, Albon en el hospital todavía. Así Exacto. pero bueno, Pero bueno, aparte en de... teoría deberían estar los dos corriendo el fin de semana, según entiendo. No, no Sí, debería haber al problema. parecer no hay ningún problema con que corran el fin de semana. Hay que ver si es que están las piezas para reparar el Alfa en una semana, si es que tienen algún otro chasis. Ahí eso todavía no sale, no hay información sobre ese tema. Pero en esta largada tuvimos que volver atrás y partir una segunda largada todos en la misma posición porque no habían pasado el primer sector del circuito para conservar las posiciones que había ganado Max en la salida con neumáticos blandos versus Sainz que iba con neumáticos medios. Cambio de estrategia ahí interesante de Red Bull, pero que en la segunda largada se arrepienten y van con medios igual que Ferrari. Y aquí Sí. comienza parte del juego. Sí, la primera largada había sido muy mala de Sainz y muy buena de, por ejemplo, Hamilton, que había ganado dos posiciones. Hamilton fue buenísimo. Alonso creo que también había ganado un par de posiciones. Pero se habían quedado un poco Sainz y Checo, que después empieza a recuperar, pero se termina todo muy rápido. En la red largada, sin embargo, ya empezamos a ver un movimiento bien interesante porque, claro, ahí logra Sainz mantener un poco, o sea, mejora su reacción, aparte que Max ya no tiene ¿cómo se llama? La ventaja del neumático blando, llegan, pelean las primeras curvas, y ahí aparecen algunos toques también, ¿cierto? Entre Leclerc y Checo, que obviamente empiezan a pelear posiciones, con el mismo Max incluso hay algo, y empiezan a salir los primeros damnificados, que son Checo Pérez y Leclerc, Y pero Leclerc. sobre todo Checo. Cuando se da la largada, Sainz aprieta a Max contra el muro, pero lo aprieta bien, hace un buen movimiento. Ojo que Sainz estuvo casi toda la bandera roja sentado en el auto, no se bajó. Fue de los pocos que estuvo ahí junto con Leclerc al rato, porque Leclerc se bajó un rato y después volvió. Pero Sainz estuvo ahí, concentrado totalmente, pensando en cómo podía ganar esta carrera. Eh, lo hace bien en la salida, pero también en la primera, segunda y tercera curva trata de cambiar como el radio de giro y eso hace que todos se vayan en pro de y buscar el espacio, porque Sainz deja el espacio, deja mucho espacio buscando un mejor radio de giro para salir con mejor tracción, para que no lo alcance Max en esa tracción y también tirándolo un poco hacia afuera. Y en eso es donde Checo ve el espacio, donde además había tenido espacio antes para atacar a Max en la curva anterior y Leclerc también ve el espacio y se lanza contra Checo. Y ahí es donde Checo termina con la trompa dañada. Max, o sea, Leclerc también, pero Leclerc solo el end plate, finalmente. Exacto. Pero Checo es donde termina con la trompa más dañada y tiene que pasar a pits y ahí Checo al último lugar. Y ahí empieza a cambiar un poco, obviamente, lo que tiene que ver con la estrategia. En esta salida, por ejemplo, Hamilton no había salido bien y en vez de quedar arriba había quedado como sexto tras Norris. Sí, exacto. Pero ya se empieza a ordenar un poquito la cosa, se empieza a ver que Hamilton tenía buen ritmo porque pasa Norris, Checo, como tú dijiste, se tiene que ir atrás, empezamos a ver a Leclerc que sin ese endplay mantenía igual buen ritmo, al Muy final buen ritmo no detrás le de afectó Max. tanto, exacto, y Max empieza una cacería con todo detrás de Sainz, que la sensación daba de que era cosa de tiempo que lo pillara, Cosa de tiempo. y Sainz comete el error donde yo creo que peca ahí un poco Depresión, finalmente. sí, fue presión, Presión, exacto, fue presión. presión y se comió la presión. Si ahí falla Sainz con la presión. Yo no creo que haya otra explicación en términos de que si bien podría haber tenido mayor desgaste en los neumáticos, porque ese Ferrari come más los neumáticos, Sí, pero no, pero, no. pero era presión de Max. Sí. Finalmente hace mal la curva, sale mal en la tracción y termina saliéndose de la línea. Se sale del circuito, de los límites del circuito. Así que en ese momento, claro, quedamos con Max liderando, todo bien. Y con un Red Bull O sea, que Max había manejado, pero impresionante durante todo el fin de semana. O sea, sí, el Red Bull estaba, pero espectacular. Era el auto a batir, no había otro. Ferrari estaba a
0,4, 0,3 segundos en la pole en distancia. Claro, cuando O estén un sea, poco en seco, porque claro, en seco, claro. En la práctica libre 3 en la 2 claro, obviamente la pole la hizo Sainz, pero Max estaba sacando unos vueltones increíbles. sí, sí, tenía mejor ritmo, pero yo creo que quizás, o sea, me da la sensación de que un Leclerc con auto también completo pudo haber estado cerca y pudimos haber tenido como una buena batalla de ambos bien cercana. El punto es que no sé yo, ya teníamos este problema y empiezan las primeras discusiones en Ferrari, porque Leclerc venía con mejor ritmo que Sainz, Sainz estaba adelante y obviamente no lo dejaba pasar, no quería ser su puesto. Y empieza este tema con la radio de Sainz tiene que cumplir una meta, no sé, 32.9, creo que le pedían algo Claro. así. Si es que llega a ese ritmo, puede seguir adelante, si es que no, tiene que dejar pasar. Pero eso pasa en muchas vueltas. Hamilton empieza, como dijimos antes, a andar con un buen ritmo, se empieza a acercar a este grupo muy fuerte. Entonces da la sensación de que en el fondo está saliendo perjudicado Ferrari porque Leclerc se estaba comiendo aire sucio, estaba perjudicando sus neumáticos y se estaba apretando esa zona cuando él tenía mejor ritmo. Y en eso viene este pinchazo también de Max, este problema de que, ojo, que Sainz lo declara, dice, oye, hay debris en tal curva, Max Curva lo 11, claro. pasa y en las vueltas siguientes se come este debris, el auto rompe parte del suelo y todos dicen que es una pinchadura en la transmisión, pero en general fue un problema de suelo y termina yéndose a pits, cayendo al séptimo lugar, sexto, y ahí tenemos este tema que tú dices, Sainz delante, Leclerc detrás y Leclerc con muy buen ritmo, donde claro, Hamilton los aprieta y si hubiéramos dejado pasar a Leclerc siendo Ferrari, probablemente Leclerc sacaba fácilmente 2 3 segundos más de ventaja a Sainz en 5 2 6 vueltas fácilmente. Y ahí es donde empieza este tema de que Ferrari empieza a fallar en la estrategia, a no dar al auto que entre comillas tenía mejor ritmo, darle el espacio a pasar. Que lo hemos visto en otras ocasiones, que generalmente el auto que viene detrás del mismo equipo con mejor ritmo pide que le den el paso, no apuran al compañero. No sé si es porque no les da al mismo nivel de auto, con DRS incluso, o hay muchas órdenes de equipo en no atacar, pero empiezan, lo hemos visto con Richardo, lo vimos con Richardo en Azerbaiyán, Varias luego veces. con Norris en Azerbaiyán, lo vimos con Checo en algún momento contra Max y lo pidió y no se lo dieron. Ahora lo vimos con Leclerc contra Sainz y creo que lo habíamos visto también con la Ferrari un par de veces también antes. Pero no les Sí, da para pasar con DRS y apretarlo finalmente. Y acá sí, yo creo tampoco que ocurre lo está el mismo. riesgo siempre, claro, de no sé, no cometer algún error, ¿cierto? Que queden los dos autos fuera, que fue, por ejemplo, lo que le pasó a los Alfa Tauri, ¿verdad? Eh, que terminan chocando entre ellos. Y yo creo que por ahí va un poco esta cosa de, oye, sí, juegue Lip, los dejamos correr, pero hasta por ahí nomás no se apretan mucho. El punto es que entramos claro, con Max ya fuera, que al final logró hacer puntos, pero ya no tenía ritmo. Empieza a ser una carrera que en teoría se está disputando entre los Ferrari y Hamilton, que venía con buen ritmo, pero Ferrari todavía tenía un poquito de ventaja, un par de segundos. Sin embargo, iba a estar peleado hasta el final y no se sabía, estaba entre las dos Ferrari y Hamilton la cosa. Y entonces, ¿qué hace Ferrari? La salomónica, para no decir la Sainz que lo deje pasar, lo mete a pits un par de vueltas antes de lo que podía, porque yo creo que todavía tenía un neumático. Y de hecho, Leclerc lo demuestra porque alargó su stint varias vueltas más, Muchas Hamilton vueltas más. también estuvo muchas vueltas más. Así que esa entrada de Sainz fue netamente para te sacamos de pista, pero sin decirte que dejaste pasar a tu compañero. Una maniobra muy Red Bull. La hemos visto Sí. muchas veces con Checo. Y bueno, y ahí Sainz sale por detrás de Leclerc y de Hamilton, obviamente. Y luego ya Ferrari tiene que meter a Leclerc. Hamilton empieza a hacer su hammer time dentro de lo posible y empieza a rodar varias vueltas más. Y aquí era donde estaba la duda, cuánto iba a durar Hamilton en pista para llegar a poner blandas y no medias. Y era muy bueno, o sea, para poner blandas y no duras, porque tenía que poner duras sí o sí. Y sabemos que el neumático duro es súper complejo porque no tiene agarre, cuesta ponerlo en temperatura, un rango de temperatura de 2 3 vueltas, y en esas 2 3 vueltas te sacan fácilmente 2 3 segundos de ventaja. Entonces, si Hamilton lograba llegar al rango de poner blandas,
Sí, era carrera estaba ganada de ganando. Hamilton. Iba a salir a buscar a los Ferrari con blandas, que fue un poco lo que pasó al final con el safety. Pero no se dio porque finalmente Mercedes dice, ya, vamos a jugar a lo seguro y te ponemos duras, pero aquí falla Mercedes, donde pasan 4,4 segundos en vez de 2,8, que es lo regular, que podría haber hecho la diferencia ahí poniendo a Hamilton entre medio de los dos Ferrari. Claro, la clave para Ferrari era asegurar el triunfo, yo creo, con ese punto. Si Sainz salía adelante a Hamilton, porque a pesar de Pasaba que ellos. Hamilton tuviera ritmo, pasarlo a los dos iba a ser muy difícil. Así que en ese punto se daba también por, yo creo que una buena ventaja, porque la diferencia en neumáticos no iba a ser tanta, Leclerc tenía un par de vueltas más nomás que Hamilton, Algo iba a no, taponear Sainz, pero y Sainz, eran, ojo que no tenía exacto. neumático, tenía neumáticos mucho más usados. Sí, pero eran Era. duros igual, entonces yo creo que al menos lo iba a poder aguantar varias Sí, vueltas hasta el final. Y aquí es donde empieza, yo creo que la parte más espectacular de la carrera y creo que no es la primera vez que Ocon se queda parado en un lugar como, extraño. La vez así anterior fue como en medio de Alonso la en nada. Arabia con Richardo. Pero bueno, un Alpine. Queda parado en medio de la recta posterior. Y obviamente cuando lo vemos esto es al menos un virtual. Y obviamente era un safety car. Y cambia toda la carrera. Y aquí es donde viene la magia de Ferrari. La magia de hacerse la torpeza nuevamente. Es un Sí, poco lo que internamente decíamos por ahí en el chat. ¿En qué momento Binotto mete la pata? sí. ¿En qué momento Ferrari juega en contra de Ferrari? Y así parece que fue. Sí, en este caso, a ver, Al eh, menos con Leclerc. safety car, ¿qué es lo que te dice la regla o lo primero que tú reaccionas? Safety car quedan, no sé, 12 15 vueltas, vueltas 15 quedaban vueltas, más o 15 menos. vueltas cuando salió, claro. Estaba en una ventaja, o sea, en una ventana razonable para poner neumáticos blandos nuevos que todos tenían, ¿cierto? Porque entre que terminara el safety y salir ibas a quedar, no sé, con 10, 11 vueltas para correr a fondo y una ventana suficiente. ¿Qué es lo que pasó en la final del Mundial pasado? O sea, Claro. a distancia corta, la diferencia en neumáticos de un blando versus un duro se nota mucho. Y en este caso, Sobre todo con duros desgastados. exacto, Era una locura. la lógica era que entrara el puntero, que en este caso era Leclerc. Leclerc no entró, así como esa vez no entró Mercedes. Sin embargo, esta vez no tienen la excusa de no haber tenido quizá el tiempo. Recordemos que la vez pasada con Hamilton se dijo que quedó muy Quedó encima encima. del cierto de la Claro. entrada y no alcanzaron. En este caso sí tuvieron un par de segundos, decidieron que no iban a alcanzar a hacer cambio tanto a Leclerc con Sainz y privilegiaron que entrara Sainz. En la mente de Ferrari, al parecer por lo que han explicado, era que Sainz iba a salir a hacer de tapón para que Leclerc con sus neumáticos gastados corriera adelante tranquilo, lo que es una tontera en este circuito, que de verdad tienes varias zonas donde quizás puede estar, donde Sainz en el fondo se va a ver con ventaja sobre su compañero, venía de Poleman, venía de haber peleado, liderado no sé cuántas vueltas, no iba a dejar, no iba a quedarse segundo, porque iba a ver que tenía la ventaja y a tratar de pasar a Leclerc, y que fue finalmente lo que pasó. Y además, la otra explicación que dice Ferrari es que si metían a Leclerc y metían a Sainz, Hamilton probablemente iba a ser la gran Hamilton de quedarse en pista. Pero, Que también era un riesgo. sí, Y que pero yo tenía, y creo que tenía que duras más frescas que Leclerc. Pero los dos Ferrari iban a estar atrás con blanda. exacto, Y teniendo mejor auto, porque el Ferrari es mejor auto que el exacto, Mercedes. Ahora también, probablemente Ferrari tenía el miedo también del pit stop y el double stack, que siempre pasa algo. de fallar Entonces, siempre. al final, yo creo que juegan mucho ahí esta cosa que El trauma yo mental que insisto que ahí Ferrari todavía es un equipo histórico, es grande, pero todavía no está al nivel competitivo de lo que fue Mercedes versus Red Bull, que no fallaban en nada. Hoy día ya Mercedes falla mucho, falla bastante, Red Bull falla mucho menos, pero Ferrari aún sigue fallando, tanto en estrategia como en los pit stop, en los momentos clave. Entonces es ahí donde falta todavía, falta más magia ahí de Ferrari, falta gente quizás más, más competitiva aún, no sé, pero algo falta roce competitivo también. No en lo algún sé. momento, no me acuerdo si fue Escalada, ¿no? El año pasado que dijo que de repente lo que faltaba a mucha gente en el pitwall era más calle, como le decimos acá, ¿cierto? Un poquito más
de viveza, no siempre es cierto ir al dato duro, sino que de repente jugar un poquito también con el tema mental y en cómo haces caer de repente a tu rival. Red Bull lo vimos muchas veces con Mercedes, como tú dijiste, se blufeaban, hacían estrategia y después contraestrategia, pero porque estaban seguros ellos más o menos de lo que iban a hacer. En este Totalmente. caso parece mucha improvisación. Parece que le asusta mucho. Y se relanza la carrera con safety car. Y aquí viene otra más de Ferrari. Y aquí viene la frase tremenda de Carlos Sainz. Ferrari le dice a Sainz, deja 10 autos de distancia, que es lo que permite el reglamento, entre un compañero y otro, o entre autos cuando se están siguiendo antes de la largada. Puedes dejar hasta 10 autos de distancia para que Leclerc salga con toda la ventaja y él hacer de tapón. Y ahí Sainz les dice, oye, paren, paren, paren. Dejen de Stop inventar. inventing. Stop inventing. Dejen de inventar. Y Stop Inventing Trending Topic en todos lados. Stop Inventing se va a hacer viral. Y manda a freír monos a Ferrari con su estrategia ilusa. Y sale a atacar a Leclerc como corresponde. Y Carlos era el momento que tenía que atacar. Tenía todo para... Es cuando ya te dicen, aquí está para que ganes. No hay otra forma de que ganes, esta es. En ese Y siempre la había buscado momento, y la tenía. claro, en ese momento nada que criticar a Sainz, porque él hizo su carrera lo que tenía que hacer. Yo creo que sí fue criticable quizás anteriormente cuando trató de forzar de verdad un ritmo que no tenía, en vez de quizás haber jugado en ese momento un poquito más para el equipo. En este Pero ojo momento que ya le dieron la ventaja. en el momento que correspondió dejar pasar a Leclerc, lo dejó pasar. Sí, yo Tampoco es creo un par de que vueltas después. se alargó de más. Creo que fue Ferrari el que no fue firme en decir ya, déjalo pasar. Como si Red Sí, Bull le dice a Checo, deja pasar a Max, sí, listo, olvídalo. Viene mejor ritmo, déjalo pasar, listo, no hay más. Acá Ferrari, esta sí, eso es cosa cierto. media ambigua de que, este tiempo y veamos cómo anda, y mientras Leclerc detrás, déjame pasar, estoy haciendo mejor tiempo. Y ahí es donde la ambigüedad del equipo pasa a la cuenta. Red Bull lo tiene claro, Checo, deja pasar a Max. Y después Checo se la arregla para hacer sus carreras y poner en problemas a Red Bull. Pero Bueno, y ojo, hablando de Checo, exacto, justo aquí vamos. aparece el Checo Time. Checo nuevamente, maestro de los neumáticos, un stint espectacular con medios y termina bajo safety car pasando a cambiar blandos y queda cuarto detrás de Leclerc, Sainz y Hamilton. Y con un Red Bull que estaba espectacularmente afinado para ir a Afinadísimo. pelear. Yo dije, en un momento dije, si Sainz no se va luego, Checo lo puede alcanzar fácilmente. Espectacular carrera de Checo con el toque de suerte que tenía que tener, pero la hizo. Espectacular. Sí, en ese momento en la relargada vimos, yo creo que 2 minutos de los más espectaculares que hay, donde vimos un trencito de, Buenísimo. claro, pues como Leclerc tenía un poquito menos de ritmo, juntó un poquito los autos, pero ahí entre Leclerc, Checo, Hamilton sobre todo, pero más atrás también Alonso y Norris que Alonso y estuvieron ahí a Norris la también se vuelta y que sumaron. sí, que pudieron hacer algo más. Vimos una serie de sobrepasos dobles de Hamilton, Checo pasado y sobrepasaba, una pelea después de Leclerc con Hamilton que también con la desventaja de neumáticos que tenía fue Empujándose fuera de espectacular. pista, cortando chicana. Espectacular. Y todo en incidente de carrera y peleando. No había nada que sancionar. Así es. No había nadie que ganara una ventaja. Porque la ganaba, pero la perdía en la vuelta, en la curva siguiente. Porque los autos traccionan muy distinto. Y ahí tú ves cómo el Red Bull frena mejor, tracciona mejor. Pero por otro lado, el Mercedes tiene que tener un radio de giro más amplio, el de Hamilton, para poder salir mejor. Y en eso tienes a un Leclerc que tiene un autazo y cuando pelea, va a pelear y sale muy bien y le exige más al auto. Eh, Cosa que no vemos siempre en otros pilotos. Y se dio una combinación perfecta y en eso también se suma Alonso. Cuando ve que Hamilton tambalea, sale mal, se mete Alonso con su Alpine ordinario que tiene y casi Casi. también podría haber alcanzado un cuarto lugar ahí. Casi. Pero fue espectacular, o sea, yo creo que si es que no lo han visto, busquen ahí un montón de videos que resumen esos minutos, son 2 minutos menos espectaculares Espectacular, de de mucha puros gritos, yo pelea. estaba gritando, era puro grito, y nadie se preocupaba de Sainz, porque ya Sainz se había alejado. ¿Sabíais? Pero ojo que ahí, como dijiste, Checo cuando logra finalmente sacarse a Leclerc,
empieza a meterle un ritmo también furioso y le recorta, creo que 2 segundos, finalmente Sí. le alcanza a recortar a Sainz, llega bastante cerca. Eh, y bueno, con eso termina, yo creo que un carrerón espectacular donde, como dijimos, Espectacular. Muy bueno. y no es la primera vez y no va a ser la última vez que lo hace Checo, donde desde el último puesto remontas hasta quedar en el podio, así Y un que Silverstone tremendos. que no le favorece, si Checo el mejor puesto Sí, que tenía tenía era un mala historia. sexto, Sí. quinto, sexto, y otras carreras muy, muy malas. Y al fin termina con un segundo lugar espectacular de Checo, muy, muy bueno. Realmente, cuando tienes que tener el toque de suerte, lo tuvo ayer Sainz y Checo. Estaban los dos destinados para llegar al primero y segundo lugar, pero con muy buenas carreras de ellos, porque pusieron obviamente de estar ahí. Y que siempre decimos, hay que estar ahí hasta la bandera cuadro, hasta que no se baje la bandera cuadro. Vimos por ahí unos Twitter así como al principio de la carrera. Adiós Checo, se terminó la carrera de Checo. O lo mismo con Max, que dijimos, oye, esto fue un DNF de Max. Terminó séptimo peleando con Mick Schumacher con un medio auto destrozado. Y así lo vimos con Hamilton también, cuando dijo retiremos, no, y termina quinto. Entonces, finalmente, son muy buenos pilotos con muy buenas máquinas y hay que esperarlos hasta el final porque siempre te pueden dar una sorpresa. Si alguien de arriba falla, se cae, van a estar ahí. Y muy buena carrera, espectacular. Lamentable que no vimos solamente las últimas dos curvas de Sainz liderando, pero al menos lo vimos llegar porque las cámaras estaban concentradas atrás en la pelea de Leclerc con Hamilton, donde Leclerc pasa a Hamilton en Cops, en esta curva donde Hamilton golpea a Max el año pasado. Acá los dos se tiran, los dos. Ah, ¿Cuánto se pasa ahí? A 250 kilómetros por hora a fondo. Así es. eh, y no se tocan. Y con un Leclerc que tiene neumáticos desgastados. O sea, realmente Sí. espectacular. Muy buenas maniobras vimos en esa última relargada. Muy buena maniobra, así que en resumen yo creo que o sea, todos van a quedar un poquito contentos de alguna forma. O sea, Ferrari obviamente porque gana, aunque va a tener este gustito amargo de una nueva conflicto interno. De hecho, se ve al final Charles poco contento, y Binotto le va a hablar un poquito del ánimo. Red Bull porque, bueno, Checo termina segundo y Max, a pesar de haber tenido este problema, pierde pocos puntos con Leclerc, sigue Seis dominando puntos. tranquilo y al final Nada. quien más le recorta es su compañero, por lo que un poco de tranquilidad. Mercedes porque está en un podio y vuelve a tener un buen ritmo en su casa, lo que Muy siempre es buen ritmo. esperanzador para poder estar peleando. Conmigo, no sé si no es mejor auto que los otros dos, pero Hamilton siempre le da un extra y va a poder quizás cada vez más aprovechar estas cosas. Totalmente. Aprovechar cuando Red Bull penalice, cuando otro Ferrari penalice, para estar peleando ahí en el podio. Y ya Y puede ser ojo, Hamilton o Russell. Silverstone ya es un circuito normal, no es un callejero, no tiene estas ondulaciones, es un circuito bien plano, hecho para correr. Lo mismo viene todas estas fechas, Red Bull Ring, Húngaro Ring, Francia, son todos circuitos hechos para correr, circuitos planos, donde Mercedes al parecer ahí es donde no tiene problema. Porque lo vimos en Barcelona, vimos a Russell en Barcelona, muy bien, terminando segundo termina en Barcelona, ¿no? Y donde también desaparece un poco el porpoising de Mercedes, porque Claro, finalmente el porque al parecer es porpoising es más mecánico, mecánico, claro, que de tiene que ver con la suspensión. suspensión. Mm. Y eso pasa con los circuitos bacheados, que son los de calle. Así que ojo que deberíamos tener un Mercedes durante estas próximas tres carreras estando ahí peleando bastante cerca y puede descontar puntos. Y el problema es que le puede descontar puntos a Ferrari porque está más cerca de Ferrari que de Red Bull. Así es. Entonces ahí Así también es. Max tiene un aliado que puede ser Hamilton esta vez. Sí, 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 de hecho es cierto. Así que, como digo, yo creo que los tres equipos grandes o sea, tienen razones para estar contentos de alguna forma, sacan, Sí, sacan buenos resultados. Así que, sí, que eso, vamos a ver cómo reacciona la interna de de Ferrari, Ferrari. porque era una oportunidad de oro para volver a meter a Leclerc arriba. Yo creo que ya estamos llegando a la mitad del campeonato, la distancia es harta. Lo dije creo, en un video anterior, yo creo que está muy difícil pillar a Max, pero es bueno que Ferrari siga ganando carreras, para Claro. que no tengamos 10 carreras seguidas ganadas por Red Bull. Sería bueno porque al final lo necesitan también pensando en que si el auto ya es competitivo, el próximo año, bueno, van a tener otra oportunidad
y necesitan tener a Red Bull, yo creo que con un poquito de miedo siempre, pensando en que van a estar cerca. de que sientan la presión. Y nuevamente la lluvia hizo lo suyo en la clasificación. Siempre da emociones y ahí se nos metió Latifi, se nos metió Carlos Sainz con un trompo entre medio de Leclerc. Así que, bueno, no fue el fin de semana de Leclerc, entre comillas. Le salió, entre comillas, todo mal. Entre comillas. Pero bueno, siempre la lluvia hace estas cosas en la Fórmula 1 y lo deja todo espectacular. Nota para ti, para la nota, o sea, nota de la carrera. 9.9. No, no, un 10 un 10. No, ya Estamos sí, la acercamos, sí. No, no ponemos. Solo rangos de 0.5 tenemos permitido por línea editorial, así que. Sí. realmente muy buena carrera y por suerte es una carrera que pudimos disfrutar porque, como dijimos, no le pasó nada a Joe, no le pasó nada a Albon dentro de todo, así que bien, pudimos disfrutar de un carrerón. Primera victoria de Sainz, muy merecida, venía buscándola, la pudo tener con McLaren en su momento, en ese famoso Monza donde gana Gasly, la pudo tener en Mónaco el año pasado contra Max, este año sale segundo también contra Checo en Mónaco, la tenía ahí, estaba ahí la victoria de Carlos y finalmente la logró. Ojo, Canadá también lo Y vi. Canadá Un también final la perdió con... espectacular. Como hay una opción también. Entonces tenemos Mónaco, tenemos Canadá, carreras bastante seguidas y finalmente la confianza parece que va bien a tope. Lo dijo Leclerc después dentro del corralito, después de la carrera. Dice, en las últimas carreras Carlos ha agarrado confianza y hoy día se notó. Y si no hubiera sido por ese error, la carrera de Carlos yo creo que hubiera sido perfecta. Porque la falta de ritmo yo creo que sigue siendo porque Carlos no encuentra el auto, no encuentra el setup que necesita para sacarle el rendimiento a Ferrari. Porque no creo que Ferrari esté echando el auto abajo. No, no tiene sentido. Así que, por ese lado, espectacular la carrera de Checo. Piloto del día, Pablo. Eh, no, yo creo que se lo ve a Checo. Entonces, pensando en que, como digo, Sainz tuvo alto y bajo, tuvo un error bien feo con la presión tras Max, entonces yo creo que eso le quita los puntos necesarios para mí para haber sido el piloto del día. Dijimos el haber cometido ese error solo por la presión. Así que me quedo con Checo esta vez y su remontada espectacular. Yo me quedo con Leclerc. Yo creo que correr con un auto con medio alerón menos, con ese endplate, finalmente el alerón está plano, no tiene ninguna pieza por el lado derecho, metiéndole ritmo todo el Gran Premio. Creo que fue el mejor ritmo que hubo en la carrera, a pesar de que obviamente en los datos es el que tercer tuvo mejor ritmo, pero sin alerón. Si ese es el punto. Desde el principio de la carrera, espectacular el manejo de Leclerc y al final es víctima de la mala estrategia de Ferrari en términos de que lo dejan pelear con neumáticos duros, desgastados, y aún así se da la maña de pelear y termina cuarto y perfectamente pudo haber terminado tercero dentro de esa pelea con Hamilton. Así que para mí Leclerc, piloto del día, merecido, pero obviamente no es consuelo para Charles el día de ayer. Vámonos a quienes no corrieron ayer. Ya tengo ya el candidato Yo perfecto. ni siquiera lo voy a decir porque lo tienes aquí atragantado y creo que tiene unas ganas gigantes de gritárselo a todo el mundo, así que te lo cedo. Daniel Ricciardo no puede seguir en McLaren. ¿Qué piloto más decepcionante este año 2022? Tráiganme a Oscar Piastri, tráiganme a alguno de la Fórmula 2, suban a ese McLaren, tienen a Teo Purcher, tienen a Drugovic en la Fórmula 2, suban a alguno de ellos porque Daniel Ricciardo no puede ser que en 2 temporadas no encuentre el auto para manejar ese rajazo que tuvo en Monza. Fue eso, una, un rajazo del destino y nada más. Daniel Ricciardo, simpático, todo lo que quieran, pero ya dejó de ser un piloto, dejó a alguien que tenía hambre. Lo vimos en declaraciones hace unas semanas que recién se estaba subiendo al simulador, que iba a trabajar un poco más, que es algo que tú esperas de un piloto profesional 100%. Fue lo que pasó con Yuki Tsunoda el año pasado con Alfa Tauri, cuando le dijeron tú te vas a Faenza a trabajar, a comer comida italiana y te quedas ahí encerrado hasta que aprendas a manejar un Fórmula 1 y el tipo empezó a tener mejores carreras. Daniel Ricciardo ya es un piloto viejo que
tiene 31 años, pero que tiene ya experiencia, ha ganado carreras, pero finalmente hoy día no tiene nada que entregarle a ese McLaren, no tiene nada que entregarle a la Fórmula 1, ni siquiera yo creo que desarrolla el auto, así que yo no sé, yo lo único que creo que a McLaren le da réditos por la simpatía y le trae marketing. El resto no le aporta en nada y yo no sé si ese marketing que tiene McLaren le genera más lucas que estar perdiendo más dinero, que estar perdiendo contra Alpine el cuarto lugar, que deberían estar fácilmente en el cuarto lugar porque Alpine es un asco de auto, el McLaren no es mucho mejor, pero tiene un piloto como Lando Norris que siempre está ahí, está mejorando. Esta vez en el ritmo de carrera le sacó un segundo de ventaja en toda la carrera. O sea, en cada vuelta le sacó un segundo de ventaja. Dentro de los doblados que estaban cuando el safety car sale y los doblados que eran Tsunoda, que le reventaron el alerón y que se reventó solo contra Gasly, y el otro era Daniel Ricciardo, que había pasado desapercibido, ni siquiera había chocado, ni siquiera tenía un problema en el auto, nada. O sea, no existe hoy por hoy Daniel Ricciardo. Listo. Y que ojo, termina atrás de Latifi y Stroll, que un Stroll que haya salido último. Y que tampoco existió. Y Latifi podría La, haber sido la, piloto del ma- día, podría haber sido piloto del día si lograba el 10.º lugar, que Estuvo realmente cerca. estuvo ahí, la peleó y al final creo que Williams le da una mala estrategia dentro de las paradas. Así que nada, Latifi, muy buen fin de semana. El sábado fue espectacular, terminó en Q3, gracias a la lluvia, pero hay que estar ahí nuevamente. Muy bien Latifi, pero tampoco es que aporte mucho, pero al menos tuvo su fin de semana. Habíamos dicho en Canadá que en su gran premio de casa no había existido, sigue no existiendo, pero el señor Consistencia ya salió del 16.º lugar y llegó 12.º. Buen fin de semana para Nicolás Latifi, que lo había pasado bastante mal, pero sigue siendo alguien que no aporta mucho por ahora. Y sigue siendo el único piloto sin puntos. O sea, y pasa a ser el único piloto sin puntos. Pasa a ser el único piloto sin puntos, el otro es Hülkenberg y al menos pasa a Hülkenberg Claro. dentro de las estadísticas. Así que bueno, algo para Nicolás Latifi, nada mal. También es un tipo simpático, pero no le está aportando este año a la Fórmula 1. Y Próxima para carrera. cerrar, para cerrar sobre ahí con los temas de los Sí. puntos, es que Haas suma con ambos autos, lo que es Sí. una buena inyección anímica. La semana pasada pasaron con dos autos a Q3, tuvieron 0 puntos. Se quedaron en Q1 ahora y sacaron puntos Bueno, con los dos, así que ¿quién entiende a esas son Walter las Steiner? cosas del motor, las cosas del motorsport, ¿no? Así son las carreras, así es la Fórmula Lo que 1 sí, un y poco lo que decía Kevin Magnussen después de la carrera es que ellos son el único equipo que no ha traído upgrades desde las pretemporadas. El resto de los equipos todos han traído upgrades, no, han cambiado autos como Aston Martin que cambió el diseño de Red Bull, el mismo Williams que ahora le trajo un diseño distinto a Alexander Albon, pero ellos no han traído ninguno y no van a traer hasta Hungría. Un equipo pobre, pero lograron al fin meterse y tienen un auto, tienen un concepto bueno, si el concepto de Ferrari, si realmente es un concepto bueno. El tema es que no lo saben desarrollar, no tienen los ingenieros, no tienen el dinero tampoco. y Así esta que vez, claro, a diferencia de la carrera anterior, en mojado anduvieron muy mal, por eso la quali. Y de hecho lo dijo que Max, sabían que en seco andaba mucho mejor, pero en lluvia no le pillaron nunca, no, así que él ha puesto buen mal. resultado. Así que bien por Haas, bien por Mick, que al fin logra sus primeros puntos también. Alguien que tampoco venía mostrando mucho, que Magnussen le estaba pasando por encima, pero esto ojalá que sea una inyección anímica, obviamente, y que lo veamos correr y pelear como lo hizo con Max, que ahí yo creo que son de las pocas batallas que ha tenido Mick durante su estadía en la Fórmula 1 y con pelear de igual a igual y con el campeón del mundo, no es menor. Así Hungría el que año pasado, ¿no? Cuando Max también tenía el auto roto y también, sí, y ahí le por ahí también pelearon, también de nuevo con el auto roto. Pero al menos pelea con alguien que es muy mañoso en pista. O sea, sabemos que Max no te sí, sí. regala nada y lo vimos. O sea, lo vimos que apretó a Mix, lo tiró fuera de la pista, hizo todo para defender la posición y bueno, ahí al menos Mix celebra sus puntos y bien, al menos merecido totalmente por la carrera que hizo. Próxima semana, Austria, Red Bull Ring y ojo, Sprint Race. El día viernes tenemos la clasificación y el sábado la Sprint Race. Así que vamos a ver cómo anda este fin de semana. Recordemos que las Sprint Race siempre traen cola, siempre hay problemas, siempre hay temas bien interesantes que podemos revisar. Y la última que tuvimos este año fue bien buena. Premio casa
de Red Bull también. También. Así que obviamente es un premio que preparan con muchas ganas de ganarlo, de mostrar ahí, vamos, el logo Red Bull por todos lados, en toda la transmisión, ahí ese gigante toro El que va toro en el gigante que circuito, tienen así. ahí. Y puede ser una de las venganzas de Leclerc sobre Max. Ojo que recordemos que el año Epa. 2019 fue, ¿no? Que Max le gana en la última vuelta donde lo tira afuera y Leclerc dice, ya, bueno, si vamos a correr así de sucio, bueno, voy a empezar a correr así. Yo creo que puede ser, puede ser. Yo creo que ahí hay una espina clavada de muchos tifosi y sobre todo de Leclerc. Así que yo espero una buena batalla ahí entre los dos. Porque además los autos están para eso. Así Un es, circuito que puede favorecer a ambos. Yo no sé así si hay un es. favorito en este circuito. Sí, ¿no? Y ojo que bueno, esto mismo, la subida de ánimo de Sainz y Checo, que lo acerca arriba, yo creo que ellos siguen teniendo en su cabeza, creo, las ambiciones de ¿De estar peleando el campeonar? campeonato. Así Sí, que totalmente. Muy bueno. Así que nada, la mejor carrera de este año. Nos pasamos por un montón de tiempo en el programa, pero nada, les agradecemos nuevamente su suscripción. Si llegaron hasta acá, suscríbanse. Si nos aguantaron hasta este minuto 40, denle like, pongan sus comentarios y déjennos quiénes creen que van a ganar o quién creen que van a ganar el Gran Premio de Austria. Así que nos vemos en una semana más, nos finalizado vemos. en Red Bull Ring. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao. Chao.